Buenas tardes, Buenas Buenas tardes. tardes. ¿cómo van? Bien, por ahora. No me digan que tienen frío, se nos vino Frío. el invierno. Bueno, menos mal que estamos virtualmente, no tenemos que pasar frío en la facu, aunque tiene su desventaja la virtualidad, pero bueno. Eh, bueno, a ver, se supone que en la clase anterior vieron práctico de evaluación de bienes personales, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna duda con respecto al tema de evaluación? Nada. Bueno, si nadie dice nada, supongo que no tienen dudas. Con respecto al tema a este tema de Profe, evaluación, bien, sí, disculpe, buenas noches. Vimos los prácticos de objeto, sujeto y extensiones nada más. ¿no vieron el tema de evaluación? Bueno, ando más adelantada yo que Magalí. Bueno, en objeto, sujeto y exenciones, supongo que no habrán tenido dudas. Bueno, si las tienen, pregunten. Le hago una consulta. Sí. ¿Tendrá las notas del parcial de teoría? No, eso me olvidé, tenía que decirles primero y me olvidé. Recién ayer tuve los exámenes. Estuvimos ahí con una falta de coordinación con el titular. Así que recién ayer me hice los exámenes y empecé a corregir, pero la verdad que no terminé. Así que para la próxima clase se los daré. De todos modos, yo siempre digo algo que el titular no le gusta, pero generalmente eh, dejo medio en stand-by las notas de la teoría. Eh, en stand-by a qué voy. eh, Supónganse que alguien tiene, no quiero que pase lo que les pasa en la práctica, que dicen, bueno, a ver, eh, no me presento porque ya no tengo alternativas de ir al coloquio. Entonces, ¿qué voy con esto? En la parte de la teoría, y esto es exclusivamente para los que están anotados en mi comisión, yo generalmente las dejo medio en stand-by. Ejemplo, si tienen un 4 y tienen que sacarse un 10 para llegar al 7, ese 4 va a depender de las notas en general, es decir, cómo anduvieron en la práctica y cómo anduvieron en el segundo parcial de teoría. Eh, con lo cual puedo llegar a subir la nota para que puedan tener la opción del coloquio. Obviamente en el coloquio no significa que van al coloquio y lo pasan de largo. El coloquio es una instancia en la cual eliminamos el escrito del final y hacemos un intercambio que tienen que demostrar que tienen el conocimiento integral de la materia. Por eso lo que les digo es que si tienen fallas en el primer parcial que puedan ser remontadas en un coloquio, yo trato de darles la posibilidad del coloquio. Eh, y generalmente no, en otras ocasiones no he dado las notas, justamente por esto que les digo. Bueno, ahora el titular quiere que se las dé, así que se las voy a dar las notas. Pero con esta aclaración que les estoy haciendo ahora, para que, bueno, tengan una alternativa más. Profe, Sí, una consulta, porque la próxima clase ya es después del parcial que tenemos nosotros. No las vamos a tener hasta el próximo martes que tenemos clases. después del parcial, para, La ¿cuándo el semana que parcial? viene es feriado y la otra es 27 y el parcial es el 24, ¿El parcial teórico? el práctico. El práctico. Eh, bueno, se las puedo pasar por mail.
Tienen el mail registrado en el A24, ¿no? Yo por lo menos sí. Bueno, te las puedo pasar por mail. Pero de todos modos, Luciano, ¿qué influiría si tenés la nota ante el primer parcial, ante el otro parcial? ¿Y qué cambiaría? No, nada, pero la ansiedad capaz, ya pasó Bueno, un mes y pico. minimizar la ansiedad, bueno, está. Bueno, vamos a hacer esto. Yo para la semana que viene se las corrijo. Claro, porque tenemos el 20 que es feriado. Bueno, yo se las paso la semana que viene. ¿Está? Al Listo. 24 tienen el parcial de práctica y les va a incluir de esto de bienes personales. No sé cómo van a llegar. ¿Tienen alguna clase de consulta previa al parcial? ¿No? Bueno, está medio jugado. A ver, esperen un minuto que quiero ver el cronograma. Cronograma. Una recuperatoria. Sábado 24. Prácticos 73 y 74. Esperen que quiero ver los prácticos hasta dónde llegan. Prácticos. Miren. ¿Hasta qué práctico tienen en la guía, chicos? Pues yo no me los pasaron. ¿Alguien tiene ahí la guía? Hasta el 77, si no me equivoco. Bien. No sé quién es la que habló, pero ¿me decís cuál es el 73 y 74, los títulos, por ejemplo, mínimamente? El 73, evaluación en bienes personales, y el 74, liquidación e impuestos sobre los bienes personales. Y 75, 76 y 77. 75, impuestos sobre los bienes personales, responsable sustituto. 76, también responsable sustituto, uno es del artículo 25.1 y otro del artículo 26. Y el 77, integral, sociedad de responsabilidad limitada, impuesto a las ganancias, Bueno, participación social. bueno, a ver, yo estimo, no lo hablé con el titular y no sé qué mensaje tiene eh, Magalí para ustedes el próximo jueves, pero yo estimo que el parcial va a entrar ganancia de personas jurídicas y bienes personales. Así que hoy vamos a tratar de cerrar todo el tema de liquidación de bienes personales. Eh, Y bueno, cualquier duda que tengan, por lo menos hasta el 77 no, porque es integral, pero el 75 y el 76, que es responsabilidad sustituta, no sé cómo van a ser. Yo voy a hablar con Magalí y con el titular, pero teóricamente siempre entró para el segundo parcial. Eh, Profe, en el cronograma que está en el AU24 dice hasta, digamos que el 22 vamos a dar el 73 y el 74 y después el sábado sería el segundo parcial.
Sí, por eso. A lo sumo le quedará la responsabilidad sustituta, pero no sé. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es terminar con bienes personales para que ustedes tengan todo el panorama de liquidación de bienes personales. Más allá que esté en el cronograma lo de acciones y participaciones después del parcial, vamos a ver si lo podemos dar antes, para que tengan todo por las dudas. Me llama la atención que hayan puesto el parcial antes de dar todo, pero bueno. Es más, yo salteé en el cronograma, hay una parte que es toda la parte de derecho tributario, temas conceptuales, que teóricamente tendría que haber dado la clase anterior y lo salteé justamente para poder dar bienes personales. Eso no quiere decir que no lo vaya a dar en la otra clase que venga y que van a ser temas que van a estar para el final o para un recuperatorio. Bueno, veamos. Con respecto al tema de evaluación, que entonces lo verán con Magalí el próximo jueves, yo les diría que lo anticipen, porque son todos temas de cálculo. Hay 2 o 3 temas que no alcancé a darles, o me olvidé de darles el otro día con respecto a la evaluación, que no están en la ley, sino que están en el decreto reglamentario. Uno es con relación a los anticipos, retenciones y pagos a cuenta de impuestos. ¿Qué pasa? Vieron que la ley habla de, dentro de los bienes, están los créditos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, anticipos abonados durante el año, anticipos de impuesto a las ganancias o anticipos de bienes personales? ¿Son créditos o no son créditos al 31 de diciembre? El decreto reglamentario, ¿qué me dice? Martina me pide que diga los artículos del decreto reglamentario, ¿sí? Uno es el artículo 7, lo que estoy hablando ahora es el artículo 7 del decreto reglamentario, que me dice que cuando van a hacer crédito, los anticipos, retenciones y pagos a cuenta, cuando excedan la obligación fiscal del periodo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que mirar al 31 de diciembre esos anticipos que tenía pagados hasta el 31 de diciembre. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de personas humanas, yo durante el año, son 5 anticipos que vencen en los meses pares. Quiere decir que durante el año yo pagué en el mes de junio, agosto, octubre y diciembre, pagué 4 anticipos. El 5º anticipo me venció en febrero del año siguiente. Esos 4 anticipos van a ser crédito fiscal en la medida que superen el impuesto determinado. Si no, no se los considera como un crédito fiscal. Supónganse que yo tengo un impuesto de 50.000 pesos y los anticipos que aboné fueron 10.000, como los anticipos no superan la obligación fiscal, la ley dice, bueno, no los considere como un crédito a efectos de bienes personales. Y el otro artículo, que también está en el reglamento, es cómo evalúo las explotaciones unipersonales. Yo tengo una participación. Juan Pérez tiene un comercio. Los bienes de ese comercio, o el capital de ese comercio, es un bien que yo tengo que declarar en bienes personales. ¿Cómo hago para determinar ese valor? Bueno, el artículo 20 del decreto reglamentario me dice que voy a tomar la sumatoria de los activos, valuados de acuerdo con la ley de impuesto a las ganancias, y el resto los pasivos. O sea, determino el capital de la empresa, que es lo mismo que hago cuando liquido ganancias para determinar el patrimonio, y ese capital es el que declaro en bienes personales. Ustedes fíjense que para bienes personales va enganchado con ganancias. Ustedes cuando liquidan el impuesto a las ganancias, además de la determinación del impuesto, tienen que hacer la determinación del patrimonio.
Bien, van a declarar ahí los bienes que tenga el contribuyente y esos mismos bienes son los que van a tener que declarar en el impuesto sobre los bienes personales. La casa, el auto, la participación de la empresa, las cuentas bancarias. Ahí veremos que, bueno, las cuentas bancarias tenemos lo que es cuenta corriente que está grabado y lo que son plazos fijos y cajas de ahorro que están exentas. Esos son dos temas de evaluación que no están explícitamente en la ley, sino que están en el decreto reglamentario, esos dos artículos. Ahora bien, si además de todos los bienes que yo tengo, la casa, el auto, los créditos, las cuentas bancarias, además tengo acciones de sociedades, no las voy a tener que computar como bienes grabados, porque en la ley, en el artículo 25.1, o sea, se incorporó, crea lo que se llama la responsabilidad sustituta. ¿Qué es esto? Básicamente lo que dijeron es, en vez de controlar a todos los accionistas de las sociedades, voy a hacer que las sociedades tributen el impuesto que les correspondería a sus accionistas. Y crean la figura del responsable sustituto, que son las sociedades, que deben declarar el impuesto en reemplazo o sustitución del contribuyente. Eso está en la ley, en el artículo 26. No, 25.1. Ahora bien, entonces, el concepto de responsable sustituto es que no es lo mismo que, digamos, no es una responsabilidad solidaria ni concurrente con el contribuyente, es reemplazo del contribuyente. No hay una descripción legal del responsable sustituto, pero la definición sería que es el que reemplaza al contribuyente. Se pone en el lugar de él. Va a ser el sujeto del impuesto. La FIBRE va a reclamar a él y no a los accionistas. Eso es el concepto de un responsable sustituto. Y el hecho imponible va a estar constituido por las participaciones societarias. Ahora bien, ¿qué me dice la ley? ¿Cuáles participaciones societarias? De todos los accionistas. Pensemos un poco. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto a los bienes personales? Las personas humanas y las sucesiones indivisas. Personas humanas y sucesiones indivisas. Por ende, las participaciones societarias que están alcanzadas son las que correspondan a personas humanas y sucesiones indivisas del país. ¿Y qué pasa con los del exterior? La ley me dice, bueno, también personas humanas y sucesiones indivisas del exterior. Ya sí, una sociedad anónima del país tiene como accionista a un sujeto del exterior, también es contribuyente de bienes personales. Por lo tanto, esa participación también la voy a tener que computar. Y con respecto a los accionistas que sean sociedades del exterior, ahí la ley crea una presunción de tipo absoluto. Y dice que presupone que las acciones que son de sujetos, sociedades del exterior, van a estar en cabeza de personas humanas. Por lo tanto, siendo personas humanas, son sujetos del impuesto a los bienes personales y por lo tanto esas participaciones también se incluyen. Es decir que las únicas, si yo tengo una composición accionaria, yo sociedad,
tengo accionistas de personas humanas del país, personas humanas del exterior, sociedades, otra sociedad anónima que tiene participaciones en mi sociedad del país, y una sociedad anónima del exterior. Los únicos que quedan excluidos son las sociedades del país, porque no son sujetos del impuesto a los bienes personales. Y las sociedades del exterior sí van a quedar incluidas por la presunción que hace la ley. Ahora bien, ¿cómo se determina el gravamen? El gravamen va a ser el valor que tengan esas participaciones. Le voy a aplicar la alícuota del 0,5%. Y eso es lo que esta sociedad, en su carácter responsable sustituto, va a ingresar. La ley me dice que este impuesto que ingresa a la sociedad tiene derecho a reclamárselo a los accionistas. Dice incluso reteniéndole bienes o reteniéndole conceptos que tenga que pagarle para cobrarse ese impuesto que ingresó por cuenta de ese accionista. ¿Hasta acá está claro lo que estoy diciendo? Bien. Ahora bien, ¿sobre qué valor voy a calcular? ¿Sobre qué participación voy a calcular? Y la ley me dice que es el valor patrimonial proporcional del último balance cerrado el 31 de diciembre. Cuando hablamos de último balance cerrado, hablamos del balance que haya sido aprobado por la Asamblea de Accionistas. Hay un dictamen de la AFIP, que ya les busco el número, es el dictamen 60 del 2003, que nos dice que es el balance aprobado por los accionistas. Desde el año 2018, que se reactivó el ajuste por inflación a moneda constante de la RT6 a nivel de las normas contables, surgió la duda si el impuesto a los bienes personales se aplicaba sobre el balance histórico o sobre el balance ajustado. Obviamente se aplica sobre el balance ajustado, dado que es el único legal y es el que aprueban la Asamblea de Accionistas. ¿tá? O sea que voy a tomar el patrimonio que exista en el balance, el cálculo como sería el patrimonio del balance, dividido la cantidad de acciones por la cantidad de acciones correspondientes a los accionistas alcanzados por el impuesto. Personas humanas del país, personas humanas del exterior y sociedades del exterior, por la presunción. Sobre eso aplico el 0,5% y me va a dar el impuesto que tiene que ingresar la sociedad en carácter de responsable sustituto. El tema con esto es qué pasa si el balance de la sociedad no cierra el 31 de diciembre. Y vamos a la ley en evaluación, en el artículo de evaluación de bienes en el país, que es el artículo, ya les digo, artículo 22, inciso F, no, inciso H. En el tercer párrafo nos dice que las acciones se evalúan al valor patrimonial proporcional y que si hay aumentos o disminuciones desde la fecha de cierre del ejercicio hasta el 31 de diciembre, la reglamentación me va a decir qué tengo que hacer. Si vamos a la reglamentación, ¿qué me dice la reglamentación? En el artículo 20 de la reglamentación,
No, 20 no. 20.2. Me dice que tengo que ver todos aquellos aumentos o disminuciones al patrimonio que haya habido desde el cierre del ejercicio hasta el 31 de diciembre. ¿Y cuáles les parecen a ustedes que pueden ser los aumentos o disminuciones del patrimonio que puede haber habido entre el cierre de un ejercicio y el 31 de diciembre? ¿Qué puede pasar? ¿Dividendos en efectivo o en especie? Bien, eso me disminuye el patrimonio, ¿está? Entonces, disminuciones son dividendos en efectivo, dividendos en especie, distribuciones en general de los dividendos, porque piensen que está en la cuenta resultados no asignados, resultados acumulados, como la llamen, y que se disminuyeron al distribuir dividendos. Entonces, los tengo que disminuir del patrimonio. Obviamente, los dividendos distribuidos a aquellos que son sujetos del impuesto, ¿no? ¿Y qué aumentos puedo haber tenido al patrimonio? Pensemos en la contabilidad. Los aportes que hacen al Aportes, aporte. aumentos de capital, incluidos los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, eso me incrementa el patrimonio. Entonces, a tener en cuenta, valor patrimonial proporcional del último balance. Si el balance no coincide con el 31 de diciembre, le sumo y le resto estos aumentos o disminuciones para tener el valor a diciembre. Y de ahí, de ese valor que tengo a diciembre, saco cuánto es la parte del patrimonio que corresponde a los sujetos de bienes personales. Y eso me va a dar el impuesto a ingresar. Ahora bien, esto se modificó en la ley de impuesto a los bienes personales desde el año 2002. Entonces, a raíz de esto, si yo soy la persona humana titular de esas acciones, no las tengo en cuenta para la determinación del impuesto en cabeza personal. Ahora bien, además de esta figura del responsable sustituto para las acciones y participaciones, la ley crea un responsable sustituto también para todos aquellos contribuyentes del exterior que tengan bienes en el país. Recuerden que si era una persona humana o sucesión indivisa residente en el exterior, yo tributaba por los bienes que tengo en el país. Pero ¿cómo hace AFIP para cobrarle ese impuesto a alguien que está en el exterior? Así como en el impuesto a las ganancias, obligan a retener a los beneficiarios del exterior, en el impuesto a los bienes personales, ¿qué dijeron? Bueno, aquellos que tienen la guarda, uso, tenencia, administración, control, lo que fuera, de los bienes en el país que pertenezcan a sujetos del exterior, tienen que actuar como responsables sustitutos y tienen que ingresar el impuesto, que va a tener el carácter de pago único y definitivo. El otro también, el que hablábamos hoy de las acciones y participaciones, también tiene carácter de impuesto único y definitivo. Van a ingresar entonces el impuesto por esos bienes que tengan el uso, guarda o tenencia. A ver, que yo había hecho un cuadrito, a ver si te los puedo compartir. Compartir pantalla. El otro día les subí lo de... Ahí, ¿lo ven? Esto está en el artículo 26. Entonces, ¿qué me dice? Que los contribuyentes del exterior que contribuyen por sus bienes situados en la República lo van a hacer a través de la responsabilidad sustituta
que quiénes van a ser los responsables sustitutos. La ley habla de los que eran sujetos del impuesto a la ganancia mínima presunta, que no existe más, pero en definitiva son las personas humanas, todas las personas jurídicas y todo aquel que resida en la Argentina que tenga, dice la ley, el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de los bienes situados en la República. Entonces, van a ingresar el 1,25% sobre esos bienes de los contribuyentes del exterior. Sobre quienes no se aplica, no se va a aplicar sobre las personas humanas de nacionalidad extranjera que estén domiciliadas en el país por razones laborales, con una residencia no mayor a 5 años, y de personal de funciones diplomáticas y consulares que estén actuando en el exterior. ¿Por qué a esto no se les aplica? Porque estos tributan como si estuvieran en el país, digamos. Tienen que presentar sus correspondientes declaraciones juradas. Y acá lo que la ley plantea es un mínimo exento. Y dice, bueno, que no va a corresponder el ingreso cuando el impuesto resulta inferior a 255 pesos con 75. Esto quedó un poco bastante relegado, pero no tiene actualización. Bueno, hasta acá es fácil. O sea, si yo tengo la tenencia o la guarda o la custodia o lo que fuere de un bien en el país de un sujeto del exterior, tengo que actuar como responsable sustituto e ingresar el impuesto. Ojo que cuando hablamos de responsabilidad sustituta, estamos diciendo que reemplaza al contribuyente y por consiguiente yo soy la responsable, el que tiene la responsabilidad sustituto de ingresar el impuesto. La FIP va a actuar con el responsable sustituto y no con el contribuyente sobre el que recae el hecho imponible, ¿no? Ahora bien, hay algunas presunciones que hace esta ley que son una presunción que es absoluta, que es cuando la titularidad, cuando haya inmuebles que estén inexplotados o destinados a locación, recreo o veraneo, que estén ubicados en el país y que pertenezcan a sujetos empresa del exterior. ¿Cuál es la presunción? Que pertenecen a personas humanas y por lo tanto están sujetas al pago único y definitivo del 1,25. En realidad no del 1,25, porque la ley dice que en estos casos la alícuota se incrementa en un 100%. O sea, si yo tengo, supongamos, yo tengo la custodia de un bien inmueble que pertenece a una sociedad anónima del exterior, voy a actuar como responsable sustituto por esta presunción. Se presume que los mismos pertenecen a personas humanas o sucesiones civiles. Hay un dictamen de la FIP que dice que se entienden inexplotados cuando no están afectados a una explotación comercial o industrial. O sea que tiene que estar afectado a una actividad económica. Un inmueble que esté destinado a locación entra dentro de esto. Bueno. Otra presunción
es que cuando los bienes pertenecen a establecimientos, sociedades o empresas que se encuentren en países que no tengan el régimen de nominatividad de acciones, se presume también que pertenecen a personas humanas o sucesiones indivisas. También las alícuotas se incrementan un 100%. Estas presunciones no se van a aplicar cuando sean determinados sujetos los titulares, compañías de seguro, fondos de inversión y entidades bancarias o financieras que tengan un control de los organismos internos, que cumplan con los estándares internacionales. Y no se aplica la presunción. Y otras dos excepciones que están en el decreto reglamentario es que esta presunción no se aplica tampoco cuando se trate de acciones y títulos de oferta pública o títulos y bonos emitidos por la nación, la provincia o los municipios. Entonces, básicamente tenemos dos regímenes de responsabilidad sustituta: el de acciones y participaciones societarias y el régimen para los bienes pertenecientes a sujetos del exterior. Esos son los dos regímenes. Ahora bien, nosotros dijimos que, bueno, tenemos que separar los bienes del país, los bienes del exterior, y que evaluarlos. Ahora bien, ¿cómo determinamos el impuesto? Les voy a compartir otro. Bueno, acá les muestro este, pero es un resumen de... Este es un resumen de lo que dijimos recién, después se lo subo a la 24. Acciones y participaciones, ¿quiénes son los responsables? Todas las sociedades del artículo de la ley 19.550. Liquidan ingreso al impuesto con carácter de pago único definitivo, con derecho al reintegro, correspondiente a las acciones o participaciones en el capital, cuyos titulares sean personas humanas o sucesiones indivisas del país o del exterior y o sociedades del exterior. Valúan por el valor proporcional, valor patrimonial proporcional que surja del último balance el 31/12. Alícuota 0,5 del impuesto determinado. Y acá le puse que si la fecha es distinta, tienen que tenerse en cuenta los aumentos y disminuciones entre el cierre y el 31 de diciembre. Es un resumencito de lo que les dije recién. Bueno.
Acá tenemos cómo liquidar el impuesto y estamos hablando, bueno, sin incluir, dijimos, las acciones y participaciones. ¿Cómo determino? Vamos a suponer que tenemos solamente bienes en el país. Si tengo solamente bienes en el país, voy a tomar el total de bienes grabados, o sea, agarro el inmueble, el automotor, los créditos, las participaciones en empresas unipersonales, las cuentas bancarias, cuentas corrientes, todos los bienes. A esos bienes, Profe, no estamos viendo la pantalla. ¿no están viendo? No. Aquí, pantalla. Aquí. Ahí. Ahí lo ven. Ahora sí. Bien, bueno. Les decía, vamos a suponer que no tenemos bienes en el exterior, que solamente esta persona humana tiene bienes en el país. Yo voy a tomar la totalidad de los bienes grabados en el país. Recuerden que además le tengo que incorporar los bienes del hogar y de uso personal. Para recordarles, eso está en el artículo 20, no, 22. No lo encuentro. Inciso G del artículo 22. Viene de los objetos personales y del hogar. Ahí la ley me dice que, bueno, o sumo todos los bienes que tiene o tengo la presunción de bienes del hogar de equivalente al 5% del total de bienes en el país más inmuebles del exterior. Pero acá no tengo bienes en el exterior, así que va a ser el 5% de los bienes del país. Eso me da el total de bienes grabados. Al total de bienes grabados le voy a restar el mínimo no imponible, que para este año, no, para este año no, para el 2022, el mínimo no imponible es de 11.282.000 pesos. Resto el mínimo no imponible y me da el monto sujeto a impuesto. A este monto sujeto a impuesto voy a ir a la tabla que está en el artículo 25, que tiene una escala progresiva. Como ven, arranca con 0,50 y llega hasta el 1,75%. Bueno, como verán, no es difícil de liquidar, no es tan complicado como ganancia. Lo único importante acá es valuar bien los bienes. Una vez están bien valuados los bienes, y resto el mínimo no imponible y aplico la escala. Ahora bien, la ley se modificó y antes había una escala única si tenía bienes en el país o bienes en el exterior. Pero con el tema de fomentar la repatriación de los bienes, ¿qué dijeron? Bueno, aquellos que tienen bienes en el exterior, les voy a aplicar una alícuota mayor.
salvo que antes del 31 de marzo del año siguiente, repatrien como mínimo el 5% de la totalidad de los bienes en el país. Repatrien los activos financieros, sería. La ley se encarga de aclarar cuáles son los activos financieros. Y son las tenencias de moneda extranjera en el exterior, los créditos en el exterior, las participaciones en acciones en el exterior. Bien. Entonces, si yo me dice, si usted repatria y lo trae al país, como mínimo el 5% de la totalidad de sus bienes en el exterior, paga la misma alícuota. Si usted no hace una repatriación de los bienes, la alícuota se la voy a incrementar. Entonces, ¿cómo sería la liquidación? Con bienes en el país y en el exterior. Estoy buscando un cuadrito que les hice. Compartir pantalla. Entonces, si yo tengo bienes en el país y en el exterior y hice la repatriación de fondos, ¿cómo voy a hacer la liquidación? Voy a sumar la totalidad de bienes grabados en el país, la totalidad de bienes grabados en el exterior. Le voy a agregar la presunción de bienes del hogar, 5% de la totalidad de bienes en el país, más inmuebles en el exterior. Eso me va a dar el total de bienes grabados. Le resto el mínimo no imponible, me da el monto sujeto a impuesto y aplico la misma escala que tenía si tenía solamente inmuebles en el país. La única diferencia es que acá agrego los bienes grabados del exterior y hago una única liquidación. Ahora, si yo no hiciera, ¿están viendo la pantalla? Sí, Bien. Si yo no quise repatriar los bienes, porque dije, este país prefiero dejar los plazos fijos en el exterior y la plata que tengo en el exterior, entonces me van a penalizar, por decirlo de alguna forma, con una mayor tasa o con una sobretasa por tener inmueble, por tener bienes en el exterior. ¿Cómo tengo que hacer? Acá separo la liquidación. Primero, tomo en cuenta los bienes en el país. Hago los bienes grabados en el país, la presunción de bienes del hogar, total de bienes menos mínimo no imponible. Me da el monto sujeto a impuesto y aplico la escala normal. Eso me da el impuesto por los bienes en el país. Con los bienes en el exterior, ¿qué hago? Primero tengo que determinar qué alícuota me corresponde para los bienes que estén ubicados en el exterior. Y para eso me dice que tengo que sumar la totalidad de los bienes en el país más la totalidad de los bienes en el exterior. Y la sumatoria
de ese patrimonio en su conjunto me va a determinar en qué escala quedan los bienes. Fíjense que acá, cuando hablan de totalidad de bienes, son grabados y exentos. ¿Tá? Voy a sumar todos los bienes que tenga. Por ejemplo, cuando hago la liquidación, la casa habitación está exenta. Sin embargo, para esto la tengo que computar. Entonces, la totalidad de los bienes en el país, grabados y exentos, la totalidad de bienes en el exterior, grabados y exentos, la presunción que tenía de bienes del hogar, porque la presunción era, recuerden, sobre la totalidad de los bienes grabados en el país, más los inmuebles del exterior. Y eso me va a dar el total de bienes, y con eso voy a la escala que está también ahí plasmada en el artículo 25, y me fijo en qué tramo de la escala estoy. Fíjense la diferencia de tasas. En el otro arrancaba con una tasa de 0,50 y terminaba con una tasa de 1,75. Acá arranca con 0,70 y se va a 2,25. Y por otro lado, con la totalidad de los bienes. ¿Tá? Una vez que yo determino qué escala tengo que aplicar, o sea, qué rango, ahora, ¿cómo hago? Voy a los bienes grabados del exterior. Le resto si tengo un remanente del mínimo no imponible que no me haya compensado con los bienes en el país. Eso me da el monto sujeto a impuesto. Y le aplico la escala que había determinado acá a los bienes en el país, a los bienes en el exterior. Una vez que determiné eso, que tengo el impuesto por los bienes del exterior, sumo los dos, el que había determinado por bienes en el país, más el que había determinado por los bienes en el exterior, y me va a dar el impuesto determinado total. Por supuesto, al igual que en el impuesto a las ganancias, a ese impuesto determinado le voy a restar los anticipos, retenciones y pagos a cuenta. Los pagos a cuenta no hay muchos, anticipos sí. El impuesto a los bienes personales tiene, igual que el impuesto a las ganancias para personas humanas, 5 anticipos, se pagan en los mismos meses, meses pares. Así que el saldo de la declaración jurada va a ser el impuesto determinado menos los anticipos, menos las retenciones, entre ellas está la retención, vieron, para la compra de moneda extranjera o para los viajes al exterior, que además del impuesto país, la FIP aplicó una retención, mejor dicho, una percepción. Bueno, esas pueden ser descontadas de bienes personales. Yo puedo ser sujeto de bienes personales y puedo no ser sujeto de impuesto a las ganancias. Puedo tener muchos bienes, por los cuales tributar impuestos a los bienes personales, pero a lo mejor tener trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, que no llego a tener retenciones, por lo tanto no soy contribuyente de ganancias, pero sí de bienes personales. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, a diferencia de lo que es el impuesto a las ganancias, acá no tenemos ninguna otra complicación. Así que con esto se termina el impuesto a los bienes personales. Como verán, es mucho más fácil de estudiar. Las dos, yo les diría que las 3 cosas importantes son la evaluación de los bienes,
La determinación de la responsabilidad sustituta para el caso de participaciones societarias, que siempre se equivocan, no sé por qué. Y esto de cómo se calcula el impuesto si no hay repatriación de bienes. Más que nada en cómo fijar la alícuota. Esas son las tres grandes cosas que tienen que tener en cuenta en bienes personales. No hay ningún agregado, ninguna otra cosa rara que pueda dar lugar a confusión. Me gustaría ver si tienen alguna duda. ¿No? Bueno. Vamos a hacer esto. 5 minutos, 10, me voy a preparar un café y busquen los prácticos de responsabilidad sustituta. Vamos a hacer los prácticos primero de responsabilidad sustituta. Y miren entre medio a ver si tienen alguna duda. ¿Quieren que les suba esto mientras a la 24? Sí, por supuesto. Bueno, acá estoy de vuelta. No sé si vieron el mensaje que les puse, que les subí los esquemitas ya a la 24. Me falta subirles un resumen que tengo preparado también de todo esto de responsabilidad sustituta, es lo que dijimos hasta ahora. Bueno, vamos a hacer el práctico. ¿Cuál era? ¿70 ahí? No importa. En pantalla, creo que lo busco. Práctico 75. Bueno, nos piden calcular la responsabilidad sustituta por el artículo 25.1. Nos dan el capital de la sociedad al 30/6 del 2022, que está compuesto por 100.000 acciones y tiene 4 accionistas. El accionista 1 es una persona humana residente en el país que tiene el 50%. El accionista 2 es una persona humana del exterior que tiene el 10%. El accionista 3 es una sociedad local que tiene un 30% de esta sociedad local, no tengo que tributar el impuesto. Y el accionista 4 es una sociedad del exterior que tiene un 10% y de esta sí también tengo que tributar el impuesto por la presunción que corresponde a una persona humana del exterior. Me dice que el patrimonio neto era de 25 millones, que incluía aportes irrevocables que estaban realizados por el accionista 3. Y al 30 de octubre, la Asamblea General de Accionistas dispuso la distribución de un dividendo por 400.000 pesos, que fue puesto a disposición en diciembre y percibido ese día, y el 5 de noviembre el accionista 4, que era el del exterior, hizo un aporte irrevocable. Veamos cómo lo solucionamos. Tenemos que determinar, en primer lugar, el patrimonio que tenía al 31 de diciembre, que era los 25 millones menos los 400.000 pesos del dividendo en efectivo y menos el aporte irrevocable porque era de un sujeto del exterior. El 1.000.000 de pesos,
Una pregunta, ¿por qué 1.000.000 de pesos? Porque está mal el enunciado, estoy mirando. Sería 100.000, sería Pusieron 1.000.000. Vamos a reponer, vamos a dejar el millón. 1.000.000. Entonces, pues más fácil cambiar el millón, poner 1.000.000 y listo. Sí, sí, pongamos 1.000.000 en el enunciado. Bueno, o sea que esos 23.600.000 es el patrimonio que había al 31 de diciembre, que lo vamos a repartir de acuerdo a las participaciones que tengan en el capital. El accionista 1 tenía un 50%, 11.800.000, calculo el 0,5. El accionista 2 era una persona una persona humana no residente en el país, también tengo que tributar, tenía el 10%. El accionista 3 es una sociedad local, por lo tanto sobre ese no calculo nada. Y el accionista 4, bueno, acá lo tenemos mal otra vez, era una sociedad extranjera, pero está mal calculado porque acá le pusieron 100.000, ¿lo ven? Sí. Profesor, Ahí hay que poner 1.000.000. perdón, pero habla de dos aportes diferentes, uno de 1.000.000 y otro de 100.000. Yo, de hecho, mi camarín estaba cerrado. ¿A dónde? Ah, no, está bien, perdón. El millón que está restado es del accionista 3, por lo tanto lo resto porque el accionista 3 era una sociedad local para calcular el porcentaje de los demás. El accionista, los otros 100.000 eran del accionista 4, o sea, el del exterior. Está bien que se lo sume al accionista 4, 100.000. Me confundí yo. ¿Entendieron? Arriba es el millón de pesos que había aportado la sociedad del país. Por lo tanto, para sacar la participación, te voy a compartir pantalla, porque yo estoy buscando acá y compartir pantalla. ¿Qué es 10% del millón ese? Acá, para sacar la base de cálculo, ¿ven la pantalla? ¿La están viendo? Sí, Bien, bueno. Acá, ¿por qué resto el millón? Porque eran de la accionista de la sociedad local que no tributa, por eso no tengo que tributar. Por lo tanto, para sacar el patrimonio, para sacar los porcentajes de cada uno de los accionistas que corresponden, ese millón no lo tengo en cuenta. Los otros 100.000 era el aporte que hizo el accionista 4, que era la sociedad extranjera. Por lo tanto, se lo sumo ahí a la sociedad extranjera. ¿Está claro? ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Yo no puedo vigilar. Bueno. Ahora, un dato que, bueno, el total que va a ingresar son estos 83.000 pesos. Un dato que les quiero mencionar es que en realidad esta forma de cálculo es como un borrador, porque en lo que es el aplicativo no se discrimina por accionista.
O sea, se discrimina la participación que tiene cada accionista, pero no el impuesto. En el aplicativo se va poniendo cada accionista qué participación tiene y el sistema solo calcula después el impuesto en forma global, no lo calcula por accionista. Esto es un borrador que uno hace para además saber después cuánto puedo pedir el reintegro a cada uno de los accionistas. Esto que yo estoy abonando, puedo pedir que me lo devuelvan. Y otro dato es que en el tema de participaciones societarias no existe límite. O sea que no importa cuánto me dé de impuesto, todo lo tengo que tributar, aunque me dé 100 pesos. No hay un mínimo. Bueno, todo esto son aclaraciones. Profesora, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. De precisamente un tema que tenemos en la empresa donde estoy trabajando yo, que nos presenta el estudio esta participación de 2022. Nosotros, la empresa cierra balance en junio, Sí. presenta 2022 ahora correctamente, en realidad no correctamente, pero por eso nos damos cuenta del error de 2021, que después del cierre de 2021 hubo un cambio de accionistas y presentaron con la composición anterior. ¿Importa eso siendo que la empresa en definitiva ingresó por el total lo que correspondía? Lo único que cambia es la composición. Mira, en realidad, a nivel de si te van a reclamar impuesto o algo, no va a pasar nada. ¿Sabes lo que me decís? Entendí que en el 2021, a diciembre, habían cambiado la composición accionaria. Exacto, cerramos junio del 21. Cambiamos composición accionaria en noviembre y presentamos en diciembre con la composición vieja. Bien. O sea que lo único que tenés mal es la discriminación de los accionistas. Exacto. Y todos son del país. Sí, no hay problema con eso. Pero lo que nos proponía el estudio era hacer la rectificativa, entonces realmente tiene sentido. Mira, el sentido que tiene, ¿sabes cuál es? Se hacen un cruzamiento de datos. Entonces, ¿qué pasa? El accionista anterior, si bien no las tiene las declara como no grabadas, en su declaración jurada de bienes personales la tiene que incluir. Ok. Entonces, si este señor accionista hizo su declaración jurada de bienes personales y no puso las acciones, porque ya no las tiene más, el anterior te digo, y cruzan los datos con tu declaración jurada, puede tener un problema el señor anterior. Bien. Okay. La verdad que ese es el único inconveniente que puedo ver. De todos modos, si rectificás, tampoco, digamos, rectificarías para poner bien los accionistas, el impuesto te queda igual, ya está ingresado, así que no tendrías problema. Exacto. Y vos hicieron la información de la transferencia de acciones, el régimen de información. Sí. Bueno, por eso te digo. El problema que puedes tener es ese, que por ahí te digan, crucen datos y tengan problemas, no la empresa por ahí, sino el accionista que salió. Bien. Así que para no jorobarlos te diría que total no es mucho trabajo exponer los nuevos accionistas. Bien, gracias. También le cambia la composición y demás. Gracias. Está bien lo que te dicen del estudio. Bueno, sigamos. En ese práctico, miren que ahora no encuentro otra vez, tengo tantas cosas abiertas. Bien. Nos plantean otro caso que es de una... Bien.
Una sucursal de una empresa del exterior. Sucursal Argentina cierra su ejercicio comercial en septiembre. El patrimonio, según el estado de evolución de los estados contables auditados, ascendió a 9 millones. Bueno, acá en realidad hay un tema con las sucursales de empresas extranjeras. Según la FIB, decía que las sucursales tenían que tributar el impuesto de responsables sustitutos, y hay un fallo, que lo van a ver acá abajo, se los pusieron, que en realidad lo que dice que no corresponde porque la sucursal es una subsidiaria de la empresa extranjera y el capital y el patrimonio pertenecen a la empresa extranjera. Por consiguiente, no habría un patrimonio que considerar para la gravabilidad del impuesto sobre los bienes personales. No está, fíjense que la conclusión es que la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero no se encuentra comprendida en la norma del impuesto a los bienes personales y por lo tanto no pesa sobre ella la obligación de actuar como responsable sustituto. Lean después bien en qué consistió la causa. Bueno, que acá les escriben un resumen, pero básicamente es eso, que la sucursal no tiene una personalidad jurídica ni tiene un patrimonio afectado, sino que todo pertenece a la sociedad extranjera y por lo tanto no corresponde actuar como responsable sustituto. Bueno, trabajo práctico, ¿alguna duda? Yo si no me frenan sigo, responsable sustituto, artículo 26, o sea, un sujeto del exterior que tiene bienes en el país. Me dice que Juan González es administrador de los siguientes bienes que pertenecen a su tío que vive en Zaragoza, España. Tiene un departamento en Punta del Este, está destinado a veraneo, tiene un galpón ubicado en Morón, que lo alquila una empresa constructora, y tiene un plazo fijo en dólares en el Citibank de Capital Federal. Bueno, a ver. El departamento de Punta del Este no es un bien en el país, estamos hablando de un sujeto del exterior que tributa únicamente por los bienes en el país. Por lo tanto, el departamento de Punta del Este no está alcanzado. El galpón, sí, y tengo que evaluarlo de acuerdo a las normas del impuesto a los bienes personales. O sea, tengo que comparar el valor de costo con la evaluación fiscal. Y el plazo fijo, tengo que convertirlo a pesos y tengo que incluirle los intereses devengados. Ahora vamos a ver si lo resolvieron. Bien, el departamento no está alcanzado, por lo que dijimos, no es un bien del país. El galpón, voy a hacer el valor de costo, menos las amortizaciones acumuladas, de acuerdo a los trimestres, me da el valor residual. Comparo el valor residual con la evaluación fiscal. 158.000 en la evaluación. Comparo entonces el valor residual contra la evaluación fiscal. En mayor la evaluación fiscal, tomo la evaluación fiscal. El plazo fijo, sumo el capital más los intereses devengados. Debería multiplicar por el valor de cotización, pero el plazo fijo, los plazos fijos están exentos. Plazos fijos y cajas de ahorro están exentos. En realidad, en el aplicativo yo tengo que evaluarlos y poner que existen y tiene una marca para poner que es exento. Con lo cual, este señor tiene
bienes en el país por 158.000 pesos, le aplico la alícuota de 0,50 y al sobrino que está acá tiene que ingresar los 790 como responsable sustituto de los bienes de su tío que están en el país. Como verán acá, la única ciencia es saber evaluar los bienes, saber cuáles están alcanzados y cuáles no, pero no hay mucha ciencia para la liquidación. Bueno, estos son los dos temas de responsabilidad sustituta. Y el tema de liquidación se lo dejo a Magali porque tiene muchas cuentas. Así que la próxima clase yo ya le voy a avisar a Magali que esto ya los damos por vistos y traten ustedes de mirar el de evaluación. Bueno, yo no tengo mucho más que agregarle de bienes personales, así que si tienen dudas los escucho. Y obviamente tienen disponible mi mail para cualquier consulta antes del parcial. No sé si van a dar alguna clase de consulta, le voy a preguntar al titular hasta dónde van a incluir y si dan alguna clase de consulta. ¿Ustedes qué mail tienen mío? Porque yo cambié el mail, no sé cuál les dejé. Bueno, es estudiobasuri@gmail.com. Por las Sí, dudas, ese paso, profe. está bien. Bueno. Cualquier duda me escriben ahí. Y si ahora no tienen dudas, doy por terminada la clase. Fuimos rapidito últimamente.